Let's Spend the Night Together. Rolling Stone Records y un nuevo himno de los Rolling Stones. Fue la cara A, anticipando lo que iba a ser el Between the Buttons, pero finalmente fue Ruby Tuesday, la canción que explotó y que fue número 1 por una gran cantidad de semanas, como se decía antiguamente, a ambos lados del Atlántico. Pasemos la noche juntos. ¿De qué trata la letra? ¿Cómo se fue conformando la canción? Los simples, los CDs, un poco de su historia, cómo se fue componiendo tanto música como letra, quiénes participan. Bueno, ya hay varios videos grabados sobre himnos Stones, caso Brown Sugar, caso Street Fighting Man, caso Jumping Jack Flash y varios más, Mina Rambler, creo que lo dije, bueno, que pueden ir a ver también en este canal. Claro, por aquel tiempo, fines del 66, principios del 67, no estaba muy bien visto todavía en radio y TV que un muchacho cante Pasemos la noche juntos, que en definitiva es lo único que dice en el transcurso de la canción, no dice nada agraviante, pero no quedaba bien ese tipo de invitación a tener un acto sexual por aquel tiempo. Por eso estuvo la censura en radio y en TV. Eso propició que en vez de lado A, en las radios de la época den vuelta y pongan mejor el lado B, que era Ruby Tuesday, y que terminó de explotar y también lo transformó en un gran clásico de los Stones, dejando a Let's Spend the Night Together un poco más alejado en materia de popularidad a lo largo de los años, dejando también a Let's Spend the Night Together como un tema que habitualmente no fue tocado y mucho en vivo, como si Ruby Tuesday a lo largo de los años. Bueno, este es el simple London de Let's Spend the Night Together. Recuerden, ahora le voy a hacer escuchar también cómo la canción tuvo ese pequeño cambio, importante cambio, por Let's Spend Some Time Together allí en programa de Ed Sullivan, y cómo se escuchan policías, sí, las porras de los policías que se escuchan en la canción Let's Spend the Night Together. Después les cuento también esa anécdota. Les voy a ir mostrando algunos simples alemanes. Let's Spend the Night Together, Ruby Tuesday. Lo voy dejando todos por acá. Otro francés. Let's Spend the Night Together ahí. Sigo con un inglés. En este caso también Let's Spend the Night Together de Decca. Siempre con Ruby Tuesday. Incluso en las reediciones en varios países directamente se le como cara A Ruby Tuesday y en la B Let's Spend the Night Together. Otro, diferentes países, franceses, holandeses, alemanes, generalmente todos estos vinilos. Otro de Let's Spend the Night Together. Uno más. Esto es en la colina Primrose Hill, dentro de uno de los históricos parques de Londres, donde hay un mirador y se puede ver. De allí está la tapa, obviamente, de Between the Buttons, la tapa del libro Taschen, y bueno, de ahí se tomó, hay varias fotografías de estas que tomó Jared Mankiewicz, como es este, rojito, de Ruby Tuesday y también de Let's Spend the Night Together. Y tengo uno más por acá también. Sí, otra más, Decca, por acá. Bueno, eso en materia de simples. ¿De qué trata la letra? Ahora les voy a mostrar también en todos los discos oficiales de los Rolling Stones que salió. ¿De qué trata la letra? No te preocupes por lo que hay en tu mente. No tengo apuro. Dispongo de tiempo. Me estoy poniendo colorado y se me traba la lengua. Se me va la cabeza y se me seca la boca. Estoy ya muy alto. Como excitado, ¿no? Quiere decir, pero lo intento. Imágenes y canciones. Antiguos libros
que nos gustaba comprar. Pasemos la noche juntos, ahora te necesito más que nunca. Pasemos la noche juntos ahora. Me siento tan fuerte que no lo puedo disfrazar. Pasemos la noche juntos, no puedo ni pedir disculpas. Pasemos la noche juntos, no me dejes colgado ni me abandones. Nos podríamos divertir simplemente dando vueltas por ahí. Y vueltas y más vueltas. Sabes que estoy sonriendo, nena. Necesitas a alguien que te guste. Lo estoy diciendo, nena, ahora te necesito más que nunca. Pasemos la noche juntos, pasemos la noche juntos ahora. Esto no me sucede todos los días. Pasemos la noche juntos. De todos modos, no necesitamos excusas de ningún tipo. Pasemos la noche juntos. Yo satisfaceré cada una de tus necesidades y ahora sé que me satisfacerás a mí. Es una letra como para... Está bien. Nos tenemos que ubicar en el 66, 67. En un programa que, como el de Ed Sullivan, que veía toda la familia. Es como para censurarla esta letra. Es para tanto, ¿no? Pasemos la noche juntos. Ahora, si iban y cantaban Yo solo quiero hacerte el amor, que sí salía permanentemente por el 63, 64 en las radios y en todos lados, y eso no tenía censura. Y por aquel tiempo salió Satisfaction, que tampoco tenía censura. No sé, censurar esta letra parece algo extraño. Como que no los quería mucho la amiga Sullivan, ¿no? Vamos a escuchar esa parte. Vamos a subirla y vamos a escuchar, a ver. Vamos a ir jugando con subir y bajar. Acá estamos escuchando la versión de Let's Spend Some Time Together. Yo le voy a ir hablando arriba. Cuando llegue el momento le subimos, esperen. A ver. Ahí arranca todo igual. Grito de las chicas y los chicos. Allí, esto, 13 de enero de 1967. Allí en los estudios de televisión CBS de Ed Sullivan, el programa. Y Mickey hace con los ojos, Bill Wyman también, para llegar a esta parte que viene ahora. Sometime. Y ahora va de nuevo, ahí va de nuevo. Otra vez más. Ahí está. Let's spend some time together. No quisieron los Stones en un momento salir a grabar la canción. Sí, se grabó en Ruby Tuesday sin ningún tipo de problemas. Los Stones casi abandonan el estudio. Allí estuvo Andrew Oldham también, y algunos que diciéndole no nos perdamos la oportunidad de difundir el disco en el programa más visto de todo Estados Unidos y el gran mercado mundial en muchos sentidos, pero fundamentalmente de la música. Entonces, finalmente aceptaron, y encima estaban con esos trajes como militares, nazis, esvásticas, había una mezcla un poco de todo. Ed Sullivan los miró y estos no son los chicos del 64, 65 que yo conocí. Finalmente, bueno, la canción se emitió con ese famoso cambio en la letra. El tema, la anécdota es que es una melodía que surgió en el piano de Keith Richards. El propio Richards lo dice en Under the Influence, su documental autobiográfico, que la compuso en el piano. En la pista no figura Bill Wyman tocando el bajo, se escucha el bajo, se escucha el piano y se escucha la guitarra. Los tres instrumentos los toca Keith Richards en la canción. El órgano, que se escucha claramente sobre el final de la pista, casi sobre el final, lo toca Brian Jones, y allí está Jack Nitzsche también aportando sus arreglos. O sea, los 5 Stones, pero Bill Wyman no figura en los créditos, y obviamente Charlie en la batería. Vamos a escuchar en el minuto 40 a ver qué pasa. Este es el simple, ¿no? En CD. Es Keith Richards en piano. Después en vivo o en las presentaciones en TV iba Brian, generalmente al piano, y Keith en la guitarra. Y si adelantamos y nos vamos al minuto 40 segundos, escuchen esto. Brevemente, ¿qué es lo que pasa por acá? A ver. Escuchen. Ese ruidito, esa percusión son las porras de los policías. A ver. Hey, escuchen.
Bueno, eso es que es algo sencillo, pero bueno, es una anécdota curiosa de que cuando estaban grabando esa canción en los Olympic Studios, estaban todos los Stones, estaba Andrew Oldham, estaba Jagger, estaban todos. Y estaba Glyn Johns, obviamente, como el ingeniero de sonido. Ingresó la policía porque supuestamente vio la puerta abierta. No se sabe bien dónde, porque los Olympic eran gigantescos y donde habitualmente, por lo menos del 68 en adelante, grababan los Stones era una parte superior. Probablemente haya sido en otro estudio, la parte de abajo, habrán visto la puerta abierta, ingresó la policía, preguntó qué pasaba, y ya que está, le propusieron si no querían hacer un poco de percusión en una canción, y ahí dijeron, somos los Rolling Stones, somos músicos, estamos grabando una canción. Y ese sonido, que fue el que les propuso Glyn Johns, era lo que él pensaba que originalmente quería que haga Charlie Watts con la percusión, pero finalmente la percusión estuvo a cargo de un par de policías. Dicen que entre el 16 de noviembre y el 6 de diciembre del 66 en los Olympic Studios es que se grabó esto con Andrew Oldham y con Glyn Johns como ingeniero. Dice que la canción llegó al número 3 y estuvo 10 semanas en el número 3. Pero vamos a ver la diferencia. Ruby Tuesday en Estados Unidos estuvo como número 1 9 semanas. Lo que lo ayudó a Ruby Tuesday, la censura en varias partes de Let's Spend the Night Together. El álbum Between the Buttons estuvo número 2 19 semanas en Estados Unidos. El LP Flowers, donde también está la canción, ahora se la voy a mostrar, estuvo 18 semanas por allí. ¿Dónde más está Let's Spend the Night Together? En el compilado Through the Past Darkly, en Hot Rocks, en Rolled Gold, en Get Stoned, está también en The Singles Collection, y en el de los Stones compilados está en 40 Licks. Claro, esto va hasta 2002. Ahora les voy a contar otros discos más que se oficializaron donde está justamente también la canción. No aclara mucho, dice que participan los Stones junto a Jack Nitzsche. Aquí cuenta también la anécdota de la policía que ingresó allí en el estudio. Dicen que hay una toma alternativa, que es la instrumental, que la hemos escuchado ya en algún video. Sobre todo la parte del estribillo está y todo lo demás es instrumental. Les voy a mostrar. Empiezo por acá. Discos en los que está Let's Spend the Night Together. Between the Buttons, Flowers, el Flowers argentino, que está en la pista número 3 como Pasemos la noche juntos, pista 3. Pasemos la noche juntos. ¿Dónde más está? Está en nuestro Through the Past Darkly, o sea, en el Pentágono argentino. Está, como dije recién, en Hot Rocks. Está en Rolled Gold. Está en este Greatest Hits, 30 grandes éxitos, que así lo titularon en Argentina. Está en, vamos más o menos por orden cronológico, ¿dónde está? Está en el Mocambo, en vivo, 1977. Está obviamente ya totalmente modificada en Still Life. Y por supuesto está en Hampton. Está también en discos oficiales en el Leeds 1982. Está, como leíamos en el libro recién, en Singles Collection, esto es de 1989. Está en el Bridges to Buenos Aires, donde tocaron Let's Spend the Night Together. Está en el Bridges to Bremen, también 1997. Y por último, yendo a lo oficial, está en 40 Licks y está en Grr y en Honk. En Honk está en la parte en vivo, cuando dice live, esta parte de acá abajo, ahí está la primera pista del lado B, Let's Spend the Night Together. Estos son los discos oficiales en los que apareció este super clásico de los Stones. Tengo por acá
para despedirnos con una versión, pero no quiero complicar el tema del derecho de autor. Mejor voy a volver a poner la canción original y la voy a dejar de fondo. Vea. Vamos a abrir este, ya que estamos, y voy a cerrar con este. Vamos a buscar la parte de donde está Let's Spend the Night Together. Nos vamos a 1967. Esto está dividido por álbumes, por grandes éxitos, por simples. Hay sectores que dicen cuáles fueron los simples y a veces, no sé, ves Between the Buttons y no está ahí dentro porque está dentro de lo que es la sección simples de este libro, ¿no? Cada simple está We Love You, Dandelion, Ruby Tuesday y ahí está Let's Spend the Night Together. Con respecto a la parte técnica, dice Mick Jagger en voz y una supuesta percusión, Keith Richards en guitarra rítmica, bajo, piano y coros, me faltó coros decir, Brian Jones en órgano, Charlie Watts en batería, Jack Nitzsche en el piano y algunos músicos no identificados, dice acá, con las palmas y todo lo demás que ya les comenté. Hace un rato también escuchábamos con la que empezábamos, era el video, es una versión del London Palladium de los Stones. Otro de los grandes himnos que merecía su video, con una letra polémica, con un Ed Sullivan, que se ve que nunca les agradó mucho los Stones. En definitiva, los rockeros en sí a él le daban muchísima audiencia, pero nunca les gustó mucho, me parece. Al amigo Ed, que paz descanse, ya que estamos. Gracias por la compañía, soy César Versailles de la Patagonia Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Así que te invito a que pasemos juntos la noche y el día, las 24 horas de todo el año y todos los años, escuchando a los Rolling Stones. Hasta la próxima.